debe ser. ¿Okay? Entonces por eso estamos aquí. Entonces la idea de esto era eso. Miren cómo está desgarrado eso ahí. Pinzaron el vaso que está sangrando. A lo menos, si no lo van a reparar ahí, por lo menos enviarlo a que alguien resuelva. Por lo menos no se va a morir hasta que llegue. A menos que haya perdido mucha más sangre de la que se ve ahí, ¿no? Pinzaron, enviaron y bueno, allá cuando lo reciban lo van a operar y le van a terminar de resolver el problema. ¿Ves? Pero nosotros tenemos que tener la capacidad de identificar, sin desmayarse, por supuesto. No, eso se van a ir acostumbrando poco a poco, pero eso soy de una vez, pues, como en las películas. Ponen el bisturí de una vez, opera, ahí sí. Eso es poco a poco, ¿verdad? Bueno, muchachos, vamos a ver qué me falta aquí. Ok. Vamos a hablar de los segmentos del miembro inferior. Dense cuenta, así como teníamos 6 segmentos en el miembro superior, ¿recuerdan? ¿Cuáles eran? Hombro, brazo, codo, pedazo, muñeca y mano. Ustedes digan que eso no es querido. Yo tengo una alumna de posgrado que le dije, bueno, la lesión está en el tercio medio de la cara externa del brazo. Entonces ella me decía que no entendía, porque para ella el brazo, eso es demasiado amplio, doctor. Es demasiado amplio. Claro, porque imagínense, para ella el brazo era todo. Locura, ¿cómo se llama? O sea, yo sabía que esto se llamaba miembro superior, que había un brazo y había un antebrazo. Eso es muy triste. ¿Se entiende? Yo espero que no les pase eso a ustedes. Bueno, nunca me ha pasado un alumno de la UCLA, ¿no? Un médico de la UCLA. Pero es triste, oye. Y no, yo no entendí. Yo, tercio medio de la cara externa del brazo aquí, ¿qué más? ¿Qué más buscar? Aquí solamente tercio medio de la cara externa del brazo. Para ella el brazo era todo. Entonces, ¿cómo yo identificar esa estructura que estoy diciendo si es tan amplio? No debe pasar, ¿ok? Para nada. Entonces miren aquí. Vamos a hablar de los segmentos entonces del miembro inferior. Cadera, muslo, rodilla, pierna, tobillo y pie. Se cuenta que se repite como el miembro inferior las partes articulares. Aquellos que ustedes conocieron en primaria, lo vieron. Cadera, muslo, pierna y pie. Igual que en el miembro superior, hombro, brazo, pedazo, mano. ¿No? Más o menos el básico, porque esta es la división de la parte osteoarticular. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de esto, hablamos de cadera, muslo, ya hemos visto la parte que es la cadera, vimos ahí la región glútea y la pelvis, que forman parte de la cadera, son regiones de esos segmentos. Ahora nos toca hablar del muslo. Luego hablaremos del resto, ¿no? Ya, creo que falta una clase, que es la de pierna y pie, que no sé si la va a dar, creo que Parra o yo, no sé, vamos a ver cómo. Si es el viernes que viene, pues yo no voy a poder. Me imagino que será Parra o será Manuel. Como es traumatólogo, pues ya me sentí bien dando pierna y pie. ¿Okay? Entonces miren las particularidades de este segmento. Este segmento es la unión entre el tronco y el miembro inferior. Así como recuerden el hombro, que era la transición entre el cuello, el tórax y el miembro superior, aquí igual, ¿no? Es la raíz del miembro. Hay unos puntos de referencia importantes que hay que recordar, que son la espina ilíaca anterosuperior, que ya la vieron en la parte ósea, y la espina ilíaca y la espina del túbulo, aquí, en la parte central. De ahí se traza una línea que superficialmente separa el abdomen del muslo. ¿Ok? Ese es el pliegue de la ingle, pliegue inguinal, que disminuye con la flexión y aumenta con la extensión. O sea, cuando yo hago la flexión, disminuye el ángulo entre el abdomen y el muslo. Aquí, el miembro inferior, que tiene la función de la locomoción, trasladarnos, hay una particular con respecto al miembro superior. Tiene que soportar todo el peso del cuerpo. ¿Okay? O sea que las estructuras blandas que están ahí requieren ser contenidas de alguna manera. Necesita un elemento de contención, porque si no, si se contrae, pues se desparraman, se salen, ¿ok? Aquí no hay mucho, lo que contiene aquí en los miembros, pues, debe ser más débil. Ese elemento es esto que están viendo aquí, la aponeurosis del muslo. ¿Vieron? Aquí se abrió una ventanita para que vieran que los músculos pues no están desnudos ahí, están cubiertos por eso, y eso quiero que se lo lleven. Esos músculos están cubiertos todos con una aponeurosis. Y el muslo tiene una particularidad, ¿ok? Una aponeurosis gruesa. ¿Ok? Abajo, también. La pierna y la rodilla también es gruesa. ¿Por qué? Porque estamos contra la gravedad. Por lo
Esa aponeurosis se llama fascia lata. Fascia lata o aponeurosis profunda del muslo. ¿Bien? Y tiene esa función. Y a través de ella pues, hay unos tabiques que se profundizan para separar los diferentes grupos musculares. Así como pasaba en el miembro superior, ¿okay? En el brazo y en el antebrazo, ¿recuerdan? Okay. Cada músculo tenía como un tabique que lo separaba. Aquí pasa igual. ¿Okay? Entonces, miren, con esa aponeurosis pues, puede contenerlo. También ayuda al retorno venoso. ¿Okay? Esa fuerza que ejerce sobre estos lados ayuda al retorno venoso profundo. ¿Okay? De modo que va a subir la sangre hasta el corazón. Bueno, en el retorno. Fascia lata. La palabra lata significa ancha, amplio. ¿Okay? ¿Se acuerdan el latissimus dorsi? ¿Cuál es el latissimus dorsi? ¿Se acuerdan qué músculo es? El latissimus dorsi. El dorsal ancho, ¿ok? Entonces el latísimo, muy ancho, ¿no? Un músculo ancho, así es. Entonces hay muchas palabras en latín que nos van a enriquecer, su vocabulario se va a enriquecer. Porque hay muchas palabras, se dan cuenta un poco de palabras nuevas que tienen ahí, que han aprendido. Tienen que aprenderlas. Y ahorita más que tienen Wikipedia, entonces buscan la palabrita, entonces hay otra cosa azul, y la siguen, te pasan 3 días ahí viéndola. Si quieren aprender la cosa, no, por supuesto. Eso no existía en mi época. Mi época era buscar la información de otra manera. Ahorita no, te agarran Wikipedia, entonces azul, y le ponen azul con la intención de que usted lo abra, y ve qué significa eso, que no se quede con la duda, ¿no? O sea, hay muchas herramientas para aprender en estos momentos. Nosotros no tuvimos nada de eso. Ok, entonces envuelve completamente al muslo esta aponeurosis, ¿verdad? Se fija en el ligamento inguinal, que es un ligamento que se da por el espesamiento de un músculo que es uno de los músculos anchos del abdomen, ¿ok? Que va de la espina ilíaca superior a la espina del pubis, se llama ligamento inguinal, ¿bien? Y está en ese límite entre el abdomen y el muslo, ¿ok? Se continúa lateral y posteriormente con la fascia glútea, que ya la vieron en la clase anterior. Una fascia también bastante gruesa. ¿Okay? Inferiormente pasa alrededor de la rodilla y se fija o se continúa con la aponeurosis de la pierna, que tiene muchas particularidades esa aponeurosis. Si puedo darle esa clase por Telegram, me gustaría, porque hay muchas cosas que aclarar ahí. ¿Ok? Anterior, medial y posteriormente es delgada. Delgada dentro de lo que se quiere, ¿no? Y hacia la parte externa se hace espesa, se hace muy fuerte, muy gruesa, ¿ok? Ahí hay un tracto que se llama el tracto iliotibial, que es un espesamiento de esa aponeurosis por la parte externa, que envuelve, aparte del músculo glúteo mayor, a otro músculo que es vamos a ver si tengo la... Oye, se me fue el nombre, muchachos. Puede pasar, ¿ok? Bueno, vamos a ver si tenemos la fotico aquí. Quiero que se lleven esto. Miren, por la parte medial llega a ser tan delgada que hacia la parte medial superior forma una fase que se llama la fase lámina criniforme, ¿ok? Que forma el techo del triángulo de capa o triángulo inguinal, ¿ok? Llévense esa idea. Entonces, por fuera, tracto iliotibial. De arriba, de esta zona, ¿okay? Hacia el tubérculo de Yerdi o tubérculo lateral de la tibia. La tibia tiene un tubérculo anterior, un tubérculo lateral, hacia la parte proximal. Ese tubérculo también se conoce como tubérculo de Yerdi. Bien, si lo vieron en los libros como Rubier, lo van a encontrar así. ¿Okay? Entonces se llevan esto. La parte lateral es muy gruesa, es un poquito más delgada hacia la parte medial y anterior. ¿Okay? Eso quiero que se lo tengan en cuenta. ¿Okay? Ahí tienen el músculo de tensor de la fascia lata, que está buscando el otro nombre. ¿Okay? Tensor de la fascia lata y el glúteo. Se cuenta cómo se fija esa aponeurosis en esa zona, forma parte de un complejo aponeurótico que tiene que ver con la marcha. ¿Okay? Por eso se forma esto aquí, envuelve al músculo, se desdobla y se fusiona con la fascia lata, con la aponeurosis del músculo. Pero es como una entidad sola, se llama tracto iliotibial. ¿Okay? Tracto iliotibial o cintilla de Maiciat, si lo leen en los libros clásicos. ¿Okay? Rubier, por ejemplo, le dice así. Pero nosotros le vamos a decir tracto iliotibial para no confundirnos.
Esto es la idea que se lleva, la idea de que esa aponeurosis que ven en la carada se continúa con la del abdomen. Y aquí se fijan las dos, la del abdomen, la profunda del abdomen con la profunda del muslo. En el ligamento inguinal, que es esto que va de aquí a aquí. Es un espesamiento del oblicuo mayor del abdomen. Es uno de los músculos anchos, el más superficial, de los músculos laterales del abdomen. Entonces fusiona y va espina ilíaca superior a espina del cuello, ligamento inguinal. Forma el piso del pliegue de la ingle, que es como se llama su ingle. El pliegue de flexión entre el muslo y el abdomen. ¿Okay? Bien. Encima de la aponeurosis está la grasa, ¿okay? La estereograsa, la fase de la grasa de Camper y la fase de Camper, que son otras láminas más superficiales. Existe tanto que el abdomen tiene esa similitud con respecto al abdomen y también el muslo. Bien. Otra cosa que quiero que se lleven, la idea de profundo y superficial. Ahí lo vemos muy bien. Piel subcutáneo, ustedes ven el amarillo, la grasa. Eso va dependiendo de qué flaco o gordo, ¿verdad? Es lo que determina el grosor de la persona. Parículo de por el abdomen. Es un parículo este, pues. Pero cuando va a operar, cuando llega a la aponeurosis, y después la aponeurosis entra a lo profundo. Igual, tiene que llevar esa idea, ¿eh? Se cuenta como aquí. ¿Qué será esto? Sin decir nombre de la estructura. ¿Qué creen ustedes que sea esto? ¿Que sea esto que está aquí? Es una vena, ¿verdad? Se cuenta que es una vena supraaponeurótica. Es una vena superficial. Como la que vimos en el antebrazo, ¿recuerdan? La M venosa del cobre, que está en el subcutáneo. Es supraaponeurótica o superficial. ¿Ok? Esto lo vamos a ver al final de la clase. Esta vena es la vena safena magna. Y me interesa que sepan por dónde va. Cuál es el plano por el que discurre esta estructura. ¿Ok? Lo demás es subaponeurótico o profundo, muy bien, ¿verdad? Ok. Todo lo que está por debajo, por detrás de la aponeurosis es profundo. Ahí vemos las arterias. Dense cuenta que lo que llega a la piel son ramas perforantes de las arterias, pero las arterias, realmente los troncos de las arterias son profundas. No van a tener ninguna arteria importante en la piel, en el subcutáneo, ¿ok? Jamás. Las venas sí, pero las arterias no. Solamente vemos, para que se nutra la piel, hay unas ramas que son perforantes, que son ramas de ese tronco principal que atraviesan la aponeurosis y se distribuyen en la piel a través del tejido subcutáneo o graso. Bien, usted jamás va a ver una arteria en este plano, ¿ok? En este plano solamente va a haber ramas perforantes de esa arteria. O en algunos casos, como en este, la subcutánea abdominal, que discurre en la grasa abdominal, pero tuvo que atravesar la aponeurosis para llegar ahí, con una rama colateral de la femoral común. ¿Ok? Bien, entonces esas ideas quiero que las tengan claras. Así estudiamos anatomía, si la entendemos, así la podemos aplicar. Si no la estudiamos así, oye, no hacemos nada. Es como lo que les decía el cuello, el paquete carotidio. O sea, no, ahí está la vena yugular interna, la carótida y el nervio vago. Esa información así no tiene ningún sentido, no tiene significado y aplicabilidad. Para el médico eso no sirve. Para cualquier otra persona que no sea médico, pues, oye, eso es bastante. Te da una estrellita, mira, una estrellita ahí, pues, sabe eso. Pero para nosotros no. Tenemos que saber que la carótida va por dentro o medial, la yugular interna va por fuera, que es lateral, y atrás va el nervio vago. Así, porque yo cuando tenga que hacer una vía venosa central, yugular, que tenga que meter un catéter a través de la piel y llegar ahí, sé por dónde voy a meter ese catéter. ¿Ok? Así tienen que estudiar anatomía. Vieron que las preguntas son más o menos así, ¿sí? Como para médicos, pues. Entonces tiene que sentirse bien. Están haciendo preguntas para médicos. No estamos jugando carrito que dice Palencia. ¿Ok? Ya saben, pues. ¿Pone música? Ah, ok. Ah, pensé que era que iba a poner música. Hable para ver colmo. si necesitamos... La guayana ahí, la de Veneca. ¿Cómo se pone? Así como sin tío, lo puedes colocar en el cuello. Pues se va por el medio. Ok. Bueno, no, cuidado todo. Aquí. Bien. Bueno, sí, Ayúdame. no me gritando mucho.
salí pronto de aquí. Y fónico. Bueno, si sea positiva, no perdimos tiempo porque realmente eso es importante que lo tengan, ¿ok? Que lo entiendan ahí. Igual, este es un esquema que se usa para aplicarlo en cirugía plástica. De manera como ellos pues, pueden hacer condados, etc. en función de esos planos, ¿no? Recordarlo otra vez, el tránsito tibial, que es un espesamiento lateral de la misma. Y bueno, la manera como se continúa se cuenta con el resto del miembro inferior. La polirosis de la pierna, que como les dije, tiene una particularidad, y me gustaría aclarar eso, incluso puedo enviárselo por Telegram, en el canal que tenemos ahí, intención que lo fijen. ¿Okay? Y aquí podemos entender mejor el plano supraaponeurótico. ¿Se cuenta? ¿Qué se ha quitado de ahí? ¿Qué hemos eliminado en esta diapositiva? La piel del subcutáneo, ¿okay? La piel y la grasa. ¿Okay? Y miren cómo queda eso así. Cuando se hacen incisiones en grave, no tiene la oportunidad de esto. Y si la piel de la grasa, pues, y ves los nerviositos de los venas superficiales, pero se cuenta que no vemos arterias. ¿Entienden? Ahí no hay arterias. Claro, hay arterias, por supuesto, las ramas perforantes, pues, una manera que se pueda nutrir la piel. ¿Okay? Si no existieran esas ramas perforantes, pues se muere la piel. ¿Okay? Entonces miren todo, miren la vena safena que les mencionaba hace rato. Lo que está en amarillo corresponde pues, a los diferentes nervios que vamos a ir estudiando luego, ¿no? Poco a poco. Okay. Y bueno, para que vean otra vez recordarles, este triangulito que está aquí, lo que vamos a hacer énfasis en él. Ese es el triángulo de los toreros, este es el triángulo que les puse en la primera diapositiva, ¿no? Es quizá una de las cosas más importantes. Entender ese triángulo, el contenido que tiene, por la forma como se exponen estructuras importantes, vasculonerviosa, la arteria femoral, la vena femoral, el nervio femoral, ahí, la lesión ahí es catastrófica, ¿ok? Bien. Y aparte, pues, no hay protección, solamente está la piel, el subcutáneo y la fascia criniforme, que es una zona bien adelgazada de la fascia lata. ¿Bien? Por ejemplo, se encuentra como el sistema venoso superficial, a través de esto, que es el hiato safeno, llega a penetrar la zona profunda, ¿ok? Al plano profundo. Voy a hacer algo con respecto a este hiato safeno, o fosito oval. Ahí llega la vena safena mano. Realmente no hay un hiato, no hay un huequito ahí por donde la vena atraviesa, sino pasa como el pericardio fibroso, ¿bien? Que se fusiona con la adventicia de los grandes vasos. Recuerda que eso se lo decía en la clase de corazón. Lo que pasa con el pericardio fibroso es que se fusiona con la raíz de los grandes vasos que entra y sale del corazón. No hay un hueco que algo abierto ahí que perfore el vaso, sino que se fusionó la adventicia con ese saco pericardio. Yo te digo conectivo denso y regular colágeno, el mismo de la adventicia de los vasos. ¿Okay? Aquí pasa igual. Aquí la safena llega y se fusiona con la adventicia de la fascia lata hasta que llega a desembocar en la vena frontal. ¿Okay? Bien. Otra vez la misma. Vamos a comenzar con los músculos del muslo. Vamos a dividirlo en tres grupos. El músculo anterior, ¿bien? También se conoce como músculos extensores de la rodilla. Esos músculos tienen esa función. Vamos a recordarlo así. Un grupo lateral, un grupo medial, que son los músculos aductores, mediales o aductores, y un grupo posterior. ¿Okay? Ese grupo posterior son los llamados músculos isquiotibiales, que son flexores de la rodilla. Entonces, los que están en la parte posterior del muslo son flexores de la rodilla, y los que están en la parte anterior son extensores. Concepto básico ahí. Los otros son aductores, y están en la parte medial. ¿Okay? Así como se ve. Los tres grupos vamos a ir describiéndolos. ¿Okay? En el anterior tenemos los siguientes músculos. Ahí tenemos al sartorio, este músculo que se desprende, ya estos puntos que ustedes ya saben, cuando vimos el coxal, hay dos elementos importantes bioscópicos que no se les puede olvidar jamás, son puntos de referencia bioscópicos, la espina ilíaca anterior superior, que es visible y palpable, y la espina del público. Y ahí que se entiende el ligamento inguinal, ¿okay? Es el ligamento que separa entonces el abdomen del muslo. Entonces, este músculo del sartorio se llama así, porque se le llama el músculo del sastre,
por eso se llama sartorio. Del equilibrio del tercio superior al tercio superior de la cara interna de la tibia. ¿Okay? Hay un tendón aplanado que se fija en esta zona, acompañado de otros tendones que forman un conjunto tendinoso. ¿Okay? El otro músculo es el cuádriceps. Vieron que ahí vimos un bíceps, vimos un tríceps, ahora vimos un cuádriceps. ¿Okay? Es un músculo que está formado por cuatro componentes, cuatro músculos. ¿Bien? Un vasto medial, un vasto lateral, un recto anterior y un músculo femoral, que es profundo, no se ve en esta foto, no se ve. ¿Okay? Entonces ellos se fijan alrededor del fémur, para fijarse en un tendón común que va a la parte superior de la patela, de la rótula, ¿okay? Formando un tendón común aplanado, que después se continúa, así como por un puente, hacia el tubérculo anterior de la tibia. Bien, entonces es un tendón, se llama el tendón rotuliano, o ligamento rotuliano, también se le llama. Esa controversia es un tendón o es un ligamento, yo prefiero decir el tendón, ¿ok? Porque el tendón se supone que lo fija directamente, él lo fija como indirectamente, pues como la continuación del tendón del cuádriceps fijado en la tibia. Entonces lo van a ver como ligamento o lo van a ver como tendón. Yo prefiero decir el tendón rotuliano, ¿ok? Así lo vamos a conocer. Bien, el grupo medial es nuevo para ustedes, probablemente no han escuchado sus términos, aductores. Creo que tengo un gimnasio, el entrenador les habla ahí empíricamente de que los aductores, que probablemente no saben el nombre de ninguno, ¿ok? Bueno, bien, ahí tenemos varios músculos. Tenemos el músculo pectíneo. ¿Recuerdan algo que se llama pectíneo, lo que han leído en el articular? ¿Y recuerdan? ¿Vieron el articular? Lo vamos a tener seminario el lunes, por lo menos en mi grupo. ¿Qué escucharon pectíneo por ahí? Así como coracoides, coronoides, que pertenece a un hueso, ¿verdad? No que se van a mezclar todos ahí, coronoides por acá. Los músculos pectíneos y todo eso. Ah, pectíneo, ¿qué leyeron de pectíneo por ahí cuando vieron coxal? La cresta pectínea, muy bien. Ahí se fija el ligamento pectíneo, que es el ligamento de Cooper, que se llama así, que está en la parte superior del pubis. Bien, ahí se fija este músculo, por eso ese músculo se llama músculo pectíneo. Ya de ahí a la línea de sustentación interna de la línea ápera, este músculo plano. ¿Okay? Luego tenemos a los llamados aductores. Hay un rollo con respecto a los aductores, los nombres. Podemos decirle aductor mediano, que es el primero que vemos, luego el aductor menor, como tengan estos músculos, y el otro es el aductor mayor. Simplemente primer aductor, segundo aductor y tercer aductor en orden de superficie a profundidad. ¿Okay? Entonces esa es una forma de hablar de estos músculos. El pectíneo, luego vienen los aductores, y en esos aductores tenemos el primer aductor, que se llama así porque es el primero que vemos. El segundo está por detrás. Entonces el primer aductor es el aductor mediano, en función del tamaño del músculo. Por detrás está el aductor menor, que es el segundo aductor, de superficie a profundidad. Y luego viene el aductor mayor, que es más amplio de ellos. ¿Okay? Ya lo vamos a ir describiendo. El otro músculo de este grupo es este músculo que se llama el músculo grácil. ¿Saben qué significa grácil? ¿Por qué le dan ese nombre? El músculo grácil. O gracilis, también se le llama así, como en latín, ¿no? Gracilis. ¿Por qué? ¿Qué significa grácil? Bueno, ve el teléfono. Ojalá no tuviera algo tenido eso en mi vida. Grácil significa delgado. Una persona grácil es una persona delgada. Nunca le han dicho eso. Eso es lo que significa grácil o delgado. Y es un músculo delgado. Se parece al sartorio, pero es rectilíneo. Va de la parte inferior del pubis a fijarse y es cercano al sartorio en el tercio superior de la cara interna de la tibia. ¿Okay? Se llama grácil o recto interno también se le llama. ¿Okay? Así lo van a ver en el grupo. Grácil, bien. Y el grupo posterior es un grupo de músculos que van de la tuberosidad isquiática a la tibia. Entonces se llaman músculos isquiotibiales. ¿Ok? Ese es el nombre. Ahí tenemos al semimembranoso, al semitendinoso, ¿ok? Y al bíceps femoral. Bíceps femoral. Así como vimos un bíceps por allá por el nivel superior, aquí tenemos otro bíceps. Una pregunta. Con la parte de los músculos glúteos, ellos también cuentan con la parte del grupo posterior del muslo, porque hay una bibliografía, no recuerdo cuál era, que No.
No, generalmente cuando se habla, eso se mete en el rayo glúteo, no se mezcla con él. No es raro que haya un libro que diga así, porque generalmente se diferencia en eso, pues, el músculo del muslo, el músculo, la rayo glútea se toma como un solo compacto. Siempre. El músculo pelvitrocantérico, los músculos glúteos, ¿verdad? Esa es la forma como se describe. Aunque aquí vamos a meter algunos, yo, precisamente por esa ambigüedad, cuando hablemos de los músculos anteriores, vamos a meter dos músculos más, el psoas ilíaco, por ejemplo, y el tensor de la fascia lata, que ya lo mencioné hace rato, ¿okay? Que se meten porque funcionalmente están dentro del grupo de los del muslo, a pesar de que están en la pelvis. ¿Okay? Miren ahí el sartorio, el cuádriceps femoral, ¿okay? Por sus tres componentes falta uno que es profundo y el femoral, que está fijado al hueso, directamente, ¿okay? Al fémur. El pectíneo, el aductor mediano, el aductor menor, que es un pedacito ahí, ¿no? Entre el pectíneo y el aductor mediano, y el aductor mayor, que es el que está ahí atrás. Y el otro, el recto interno, gracilis, ¿ok? ¿Se ven? ¿Muy bien? Semimembranoso, el más superficial, el semitendinoso y el bíceps, que es el bíceps femoral, que es el lateral. Esta es la parte externa, ¿ok? Estos son mediales y este es el lateral. A pesar de que los dos se fijan, se originan en el mismo sitio, en la velocidad isquiática. Bien. Digan. Ok, ahora sí. Aquí se siente como se va a caer, pero no. Bueno, vamos a seguir entonces. ¿Están viendo esto? ¿Cuál es la intención de la clase? Que ustedes sean capaces de identificar las estructuras ahí. No le ponemos una pregunta como esa en el examen. Deberíamos hacerlo. ¿Una foto? Sí, deberíamos hacerlo porque en otras universidades ponen una topografía. Y que usted tiene que identificar en la topografía eso que están viendo ahí. ¿Sí? Así es, o sea, nosotros pasamos, oye, nos parece que es mucho, pero no es mucho nada. Si están en el nivel de hacerlo, ¿entiendes? Por supuesto que sí. Si están ya atrás de ganando, pues tienen que hacerlo. Pero nosotros no lo hacemos porque realmente de repente va a ser un poquito más difícil. Ustedes tienen que estar en la capacidad de entender en todos los lugares que veamos todos los músculos, por supuesto. Ubicarlos topográficamente. Saber que este, por ejemplo, este es el recto interno, ¿okay? Este es el sartorio, ¿bien? Este es el cuádriceps con diferentes componentes, ¿okay? Estos son los isquiotibiales y el compartimiento posterior, ¿no? Esa es la idea. Vamos a ver los tabiques intermusculares que separan estos compartimientos. ¿Okay? El intermuscular externo, el interno, que se cuenta como separamos toda la estructura. Y el fémur, por supuesto, que es el elemento que divide. ¿Okay? Entonces, es increíble que a nivel de posgrado, por ejemplo, ponen un corte transversal de la pierna para colocar los tabiques y colocar los compartimientos. Y entonces haga el dibujo, y entonces alguien me hace un dibujo con un solo hueso en el medio. O sea, que hizo un corte transversal del muslo. Así como que, ¿qué es esto? Qué locura, ¿no? Se queda así como que, bueno, es una anatomía, ¿dónde vio una anatomía? Y eso, bueno, no debe pasarnos a nosotros, ¿ok? Usted ve una cosa de esa y sepa que sea el muslo. Primero, se da cuenta que hay un solo hueso. ¿Bien? Ya como aquí sabe que tiene que ser el muslo, no puede ser la pierna. La pierna tiene dos huesos, tibia y peroné, ¿no? Y al peroné le damos así peroné, muchachos, no le decimos fíbula. ¿Ok? Nada, cero fíbula. Peroné. Yo voy a dar fíbula, así porque estudió por parasistema. Eso nadie le dice fíbula. En el medio médico no. ¿Ok? Peroné. ¿Está claro? Por nuestra escuela es peroné. Bien. El parquetamo nervioso, ¿verdad? De la parte de la femoral, la superficial más profunda, y este trae este nervio, que es el nervio ciático mayor, que ya lo vieron en la clase, ¿de acuerdo? Ok. El nervio que pasa por debajo del hiato infrapiriforme, atraviesa la región glútea, descansa sobre este músculo. El músculo lo protege, el músculo isquiotibial. Este es el aductor mayor, y luego los isquiotibiales que están aquí, y él pasa en el medio de ellos, hasta que llega la región poplítea. ¿Ok? Bien. Entonces ahí, bien, lo importante es la aponeurosis, entenderla. ¿Ok? Bien.
Entonces debemos entender que hay 3 compartimientos, ya vimos los músculos de cada uno de esos compartimientos. ¿Okay? Bien. Vamos a verlo por partes. El grupo anterior, el cuádriceps femoral, que tiene el vasto intermedio, el femoral también se le llama, ¿okay? El vasto medial, el vasto lateral y el recto anterior del muslo, que es particular este músculo, porque él se sale de la región. ¿Okay? Él tiene orígenes arriba, en el coxal. Bien, en la espina ilíaca anterior inferior y en la ceja acetabular, a través de un tendón directo, corto, que llega a la espina ilíaca anterior inferior, que es la espina que no tocamos, que tocamos la espina ilíaca anterior superior, pero la inferior no. Y luego, un haz de ese tendón se monta sobre la ceja acetabular. ¿Okay? Entonces tiene funciones tanto directamente en la pierna, o sea, en la rodilla, como en la flexión del muslo, sobre la cadera. ¿Okay? También un flexor de la cadera y es un extensor de la pierna. Si cuando estudia ese músculo, se da cuenta que, a pesar de que forma parte del cuádriceps, tiene, a diferencia de los otros dos, que son netamente del muslo, este también está en la pelvis. ¿Okay? Fijamos en la pelvis, no dentro de la pelvis. Ok, otro desatorio. Bien, el psoas ilíaco, que lo voy a meter aquí, y la tensión de la fascia lata, porque funcionalmente están en este grupo. ¿Bien? Contribuyen, son sinergistas de la función de estos músculos anteriores. ¿Okay? El psoas ilíaco, pues, en particular, lo vamos a ir recordando cada rato, cuando vemos la parte del triángulo de carpa, lo vamos a recordar otra vez. ¿Bien? Entonces, miren cómo se fija la parte lateral. Se cuenta que, recuerdan la línea áspera hacia atrás, tiene una zona de trifurcación externa, que es la cresta glútea, una medial y una intermedia, que es la pectinia. ¿Okay? El fémur, pues, tiene ese particular, tiene un borde posterior bien determinado, una llamada línea áspera, y ahí es donde se fijan los músculos. ¿Okay? Entonces, el vasto lateral se cuenta cómo se fija arriba y termina formando parte del entramado tendinoso hacia abajo. ¿Okay? El vasto medial sigue la línea intercotantérica. ¿Okay? Está separado del fémur, no se fija en el fémur, sino que sigue desde la línea áspera atrás hasta fijarse en el mismo complejo. El otro músculo es el músculo femoral o vasto intermedio, que se fija en los 2 tercios superiores de la cara anteroexterna del fémur. La cara interna del fémur no tiene inserciones musculares, recuerden eso, está libre de inserciones musculares y eso se usa en la aplicación clínica. Así como la tibia, recuerden la tibia, cuando leyeron la tibia, es un hueso subcutáneo. Una de sus caras es subcutánea. Uno de los pocos huesos que está expuesto, aparte de los huesos del cráneo, ese hueso está detrás de la piel. Es simplemente la piel del periósteo y no hay músculo ahí. Por eso es tan fácil de fracturarse. Eso vamos a ver en el seminario de articular. Bien, tiene esa particularidad. Está expuesto totalmente. ¿Okay? Pero la diferencia con este es que está cubierto por los músculos. Pero la cara interna no tiene inserción. Bien. El otro, que cierra la parte anterior, va a ser el recto exterior. Aquí lo vemos. Miren el esquema de origen de inserción, y miren la particularidad del recto exterior del muslo. Miren cómo tiene un punto de tendón directo que va a la espina del anterior inferior y la otra que va a la ceja acetabular. Por eso es capaz de mover también la pelvis, porque se fija allá arriba, pero ese cuádriceps el único que hace eso es el recto anterior. ¿Okay? Porque tiene orígenes arriba en la pelvis. Dígame. Claro. Sí. Lógicamente. Y se ve mejor. Entonces, tiene el sartorio otra vez, el músculo del sacro, el músculo bastante largo, que cruza de afuera adentro el muslo. ¿Okay? Entonces va a formar parte de un complejo tendinoso bajo el recto interno y ascendente tendinoso, que es la pata de ganso. ¿Okay? Así se conoce. Tendones de la pata de ganso, vamos a ver en particular de otro lado, con otro músculo. ¿Okay? Este es el esquema de inserción, vamos a ver otro músculo. ¿Okay? Bien. El otro músculo que voy a mostrar es el ilíaco, es la fusión del músculo psoas, que es un músculo que se fija, se origina formando arcos entre los cuerpos vertebrales lumbares. ¿Okay? Los arcos que dan paso para los nervios lumbares. ¿Okay? Y después se fusiona con el ilíaco, que llena la fosa ilíaca interna del coxal. ¿Recuerdan? Se fija, se fusiona con él y termina en un tendón bastante fuerte en el
y el trocánter menor del fémur. ¿Okay? Justo aquí, atravesando todo eso. El otro es el del suprafascial, que también se fija en relación con el sartorio, con su origen. ¿Okay? Y luego, pues, él se fusiona con el tracto iliotibial. Así de simple, está metido, se desdobla la fascia lata para tenerlo él ahí y después se sigue, su tendón no es más que el mismo tracto iliotibial, que lo lleva hasta el tubérculo yerdí, el tubérculo lateral de la tibia. Tiene una función de estabilidad de la articulación de la rodilla, nuestros movimientos, ¿okay? Movimientos de rotación y movimiento de posición. ¿Okay? ¿Okay? El sartorio igual, haciendo la tibia y el superior igual. La diferencia es que uno se va hacia la parte medial y el otro hacia la parte lateral. Okay. Ahí tienen el iliopsoas otra vez. La función de esos músculos, el ligamento espiral, miren cómo el ligamento espiral, que va a ir en el superior, hace un tabique y separa la raíz del miembro en dos lagunas. Una laguna lateral, o un espacio, ¿okay? Que es la laguna muscular, corriente muscular, y una laguna medial, el espacio medial, por donde pasa la parte vascular, pasan los vasos. ¿Okay? Se llama cintilla iliopectínea. ¿Bien? Y se monta sobre la zona del pecten, ahí en el pubis. ¿Okay? Y hace esas dos aberturas. Una de ellas, la lateral, es la laguna muscular, para que pase el psoas ilíaco hacia su punto de inserción en el trocánter menor. ¿Bien? Otra visión del mismo. ¿Okay? Y lo traigo porque es el principal flexor del muslo. De todos esos músculos que están más importantes es este, pues. Además que ayuda a la función del tronco. Entonces, esto es toda la información que les acabo de dar. Coloco ahí para que lo tengan, para que lo vayan estudiando. ¿Okay? Lo mismo que les mencioné. Okay. El grupo medial, vamos a hablar ahora de la inervación, que son músculos que acabo de mencionar. La inervación de los músculos anteriores está dado por el nervio femoral. ¿Recuerdan el nervio femoral? ¿Cómo se forma el nervio femoral? ¿Cada de quién? Del plexo lumbar. ¿Divisiones anteriores de quién? O raíces anteriores de L2, L3 y L4. L2 y L3 y L4 son dos nervios. Uno grueso que va hacia afuera y uno más delgado que va hacia adentro. El que es medial es el nervio obturador y el lateral, ¿okay? En relación con el psoas. Uno va por la parte medial del psoas mayor y el otro por fuera. El que va por fuera es el femoral, en relación con el ilíaco. Entonces inerva a todos esos músculos que les acabo de mencionar. Bien, va a inervar al ilíaco, va a inervar también al cuádriceps completo y al sartorio. Bien, y por supuesto al flexor de la fascia. Entonces, si yo tengo una lesión en la pelvis, seccioné el nervio femoral, ya debemos ir entendiendo qué grupos musculares dejan de funcionar y qué funciones no se cumplen. Entonces, llévense esa idea. ¿Okay? Siempre hay una pregunta clínica en el examen. ¿Sí lo cuento? No sé si en esta hubo alguna. Sí, creo que sí. Okay. Entonces aquí igual. ¿Okay? Pero vamos a hablar completo de ese nervio, el nervio femoral, aunque debieron haberlo descrito en la clase anterior. Yo voy a dar mi parte aquí, la que corresponde a la zona por donde llega el nervio. Bien. Vamos a hablar de los grupos medial. El aductor mayor, el aductor corto, también llamado menor, el aductor largo, que es el mediano, o simplemente el tercero, segundo y primero, ¿ok? En orden de superficie a profundidad. Primer aductor, segundo aductor, tercer aductor, está bien dicho, aductor mayor, aductor menor y aductor mediano, ¿ok? Ahí se conoce. Que no vamos a tener problemas. O primero, segundo y tercero, pues, así de simple, ¿ok? Van a ver que siempre se interponen esa nomenclatura. Y el pequeño que es lo común. Gracias al interno, lo conocimos. Bien. Entonces comenzamos con el pequeño. Y cómo va de la cresta pectínea. Cuando hay un cubi y llega al punto intermedio de la
trifurcación de la línea áspera, allá arriba, en la zona alta del fémur. ¿Sí? Como... Se me cae. Ok, bien. El aductor mediano, que prácticamente parte de aquí de la zona de la parte más medial del púbico, en la zona del tubérculo púbico, ¿okay? Y termina fijándose todo en la llamada línea áspera, ¿no? Todo se va a fijar en la línea áspera, para eso sirve esa línea. Vamos a ver aquí, de la profundidad superficie, el aductor mayor. Este músculo representa el límite entre el compartimiento medial y el compartimiento posterior. ¿Okay? Simplemente que no hay esta vista intermuscular posterior. Esta vista intermuscular posterior lo va a sustituir el músculo plano, bastante grueso, bastante fuerte, ¿okay? Tiene varios fascículos. Un fascículo superior que comienza en la rama pública y termina arriba, prácticamente dando la vuelta y fijándose hacia la parte externa de la trifurcación de la línea áspera, en relación con la cresta glútea, que son ese segmento, y el resto de ese segmento se fija en la línea áspera. ¿Okay? Existe una porción superior, una porción intermedia y una porción inferior que termina en un tendón bastante grueso que no va a la zona articular. Entonces ese tendón no atraviesa la rodilla, ¿okay? Por lo tanto no lo mueve. Simplemente sirve para fijarse en el tubérculo del tercer aductor que está en la parte superior del cóndilo medial del fémur, ¿recuerdan? Eso lo vamos a ver en la práctica y para eso sirve. Es importante porque este tendón es músculo, fuerte también para fijarlo, ¿okay? Entonces, esto que está aquí, simplemente aquí, en unos agujeros, como unos agujeros ahí en el tendón de inflexión, un tendón plano, ¿okay? Me ha quedado, que vemos aquí, para el paso de las ramas perforantes de la arteria femoral profunda, ¿okay? Lo vamos a ver luego. Bien, yo recuerden que el tendón profundo y luego van adicionándose a la superficie los otros músculos. Bien. Ahí está el esquema de cómo se fija este músculo, este aductor mayor. ¿Okay? Los otros aductores también tienen una relación directa con la parte inferior del pubis, sobre todo el aductor mediano que está en la rama púbica y termina fijándose también en la línea áspera por delante del músculo aductor mayor. ¿Okay? Particularidades del aductor menor. Las ramas de adición del nervio obturador pasan por delante y por detrás de este músculo. ¿Okay? O sea, si estoy disecando, yo quito el aductor mediano y veo una rama nerviosa, esa va a ser la rama anterior del nervio obturador. Cuando corto el músculo, está por detrás la rama posterior. O sea, una especie de intermedio entre las dos ramas de división del nervio obturador. ¿Okay? La rama anterior y la posterior. Y bueno, el aductor mediano es más superficial de ellos y tiene importancia topográfica, lo vamos a ver cuando vemos el triángulo femoral, y que termina también en la línea. Esa es la forma como se inserta en el tumor. Dígame. Si el nervio obturador se llegara a comprometer, ¿qué movimiento no pudiese realizar? Bueno, eso es lo que vamos a discernir ahorita. A eso vamos. Entonces, autor mayor, autor mediano y autor menor aquí arriba. El nervio obturador pasaría por delante por detrás de este músculo aductor menor. Claro, los músculos aductores todos están inervados por la rama motora del nervio obturador. ¿Se acuerdan del nervio obturador? ¿Dónde nace? Vamos a recordarlo ahí. Yo se lo dije hace ratito. L2, L3 y L4. La hija anterior, L2, L3 y L4, pasa por dentro del suelo mayor, ¿no? Después. ¿Cómo atraviesa la pelvis? ¿Por qué agujero atraviesa la pelvis el nervio obturador? Eso también tengo que, por favor, se lo aprenden. ¿Por qué agujero atraviesa la pelvis cada uno de esos nervios? ¿Cómo llega al mundo? ¿Cómo llega el nervio ciático al compartimiento posterior? ¿Cómo llega el nervio obturador al compartimiento anterior? Al compartimiento medial, perdón, o aductor. ¿Cómo llega el femoral al compartimiento anterior? Tienen que aprenderse esos puntos, ¿okay? No puede quedarse la laguna ahí. Entonces, ¿cómo atraviesa el nervio obturador para llegar al compartimiento aductor? ¿Qué atraviesa? ¿Cómo se llama el conducto? El conducto subcubiano. Recuerden, una escotadura, el ligamento arriba que lo cierra y el nervio obturador se mete ahí con la arteria obturatriz. ¿Rama de quién? Del ilíaco interno. ¿Qué aprendes eso? ¿Okay? Bien. Entonces el nervio, para poder llegar al compartimiento medial, tiene que atravesar el conducto subcubiano. Y tiene que atravesar también un músculo que se interpone ahí. ¿Qué músculo será? El obturador externo. Bien. Vamos a ver si lo vemos en esta foto.
¿Dónde llega el obturador externo? ¿Dónde se inserta? ¿En dónde el obturador externo llega a? ¿Dónde llega? Llega un perímetro cantélico. ¿Dónde llegará el tendonocito ese? A un punto específico del fémur, del trocante, de la zona trocantélica. A la fosita digital o fosita trocantérica, ¿recuerdan? Se fija ahí. Y este músculo, el conducto subclaviano está justo aquí, en esta zona. Entonces tiene que atravesar este músculo que está aquí por el centro de abajo para poder entrar al compartimiento medial. Eso tienen que aprenderse, ¿ok? Ese viaje que hace el nervio hasta llegar allá. Ok, aquí tenemos un esquema de casi todo. Miren aquí, va a ser este, el sartorio, el semitendinoso, el recto interno y el semitendinoso. Estos tres tendones, el sartorio por delante, el recto interno y el semitendinoso forman un complejo tendinoso que se llama pata de ganso. ¿Ok? Que se fija en la cara medial del tronco superior de la tibia. ¿Bien? Ahí, forma la pata de ganso. Y esa pata de ganso es muy importante para la función de la pierna, para la rotación. ¿Ok? Hay muchas patologías que tienen que ver con esto. Hay una bursa ahí también, una bursa serosa que se interpone entre los tendones, como para amortiguar la fricción que hacen ellos en esa zona. Hay patologías que tienen que ver con esto, tendinitis ahí, de la pata de ganso, duele mucho. Hay otros pacientes atletas que hacen un movimiento brusco y se les puede lesionar esta pata de ganso. ¿Han escuchado alguna vez eso? ¿Tendinitis de la pata de ganso? No, ¿verdad? Bueno, ahorita vamos a comenzar a escuchar. Bien, esa es la pata de ganso. Vamos a ver en particular ahorita. Bien. El grupo posterior, tenemos ya el semimembranoso, al semitendinoso y al bíceps femoral. Tres son los llamados flexores de la rodilla. Recuerden eso. Los posteriores son flexores, los anteriores son extensores. Bien. Okay. Miren el esquema de origen y sección de los mismos. ¿Okay? Este que sería el semitendinoso, el semimembranoso que se queda en el muslo, se queda en la pierna, no llega, no va a partir la pata de ganso, este que está aquí, y se ve cómo llega más abajo a la tibia. Este tiene que ser el semitendinoso. Y el otro el bíceps femoral. Le da dos porciones, uno que va a la línea átera y otro que viene en la zona de tuberosidad isquiática, para insertarse en relación con la cabeza del cráneo. ¿Okay? Ese es el bíceps, la parte externa de esa zona que se llama la corva. ¿Ok? Entonces viene aquí. ¿Ok? Los tres. El bíceps va hacia afuera. No se ve la porción profunda o la corta, es la que también tiene relación con el diáspora. Y los otros, el semimembranoso y el semitendinoso. El semimembranoso es más músculo que tendón y el otro es más tendón que músculo. ¿Okay? Por eso el nombre. El semitendinoso recuerden que va a descender hacia la cara interna de la tibia, va a formar parte de la pata de ganso. ¿Bien? Lo tienen todos. ¿Quién cree que inerva esos músculos? ¿Quién lo inerva? ¿Recuerdan? ¿Quién inerva esos músculos? Nervio ciático, ¿verdad? Llamado nervio ciático, algunos libros lo mencionan como ciático mayor, porque para ellos es el ciático menor. ¿Bien? Para los que no consideran que hay un ciático mayor y un ciático mayor, simplemente el nervio se llama ciático, que es la nomenclatura americana, que usamos nosotros. ¿Ok? El nervio ciático. Ese nervio ciático ahora va a ser sensible de los motores, el nervio mismo. Tiene dos componentes, un componente tibial y un componente peroneo. ¿Ok? El peroneo es lateral y el tibial es medial. Y entonces el componente lateral, el peroneo, va a llevar al bíceps femoral. Y el resto, la parte medial, va a llevar a los músculos semimembranosos y semitendinosos. ¿Ok? Fin de cuentas, nervio ciático. Y dentro de los tres músculos esos. ¿Ok? Bien, mírenos. Miren esto, es la pata de ganso. ¿Cuál será esto? El sartorio, el recto interno y el otro que es el semitendinoso. ¿Vieron cómo forma este complejo aquí que asemeja a la pata del ganso? Por eso lo llaman así, pata de ganso. Tres tendones. Miren cómo se ve fresco esto en la disección. Miren, por delante del sartorio, el brazo recto interno y el semitendinoso. Hay que aprenderse eso, ¿ok? ¿Cómo se forma? ¿Qué será esto?
¿Esto que está aquí? ¿Eso? ¿Qué ligamento es ese? Vamos a verlo en particular. Ese es el ligamento colateral interno de la rodilla. Ligamento colateral interno de la rodilla es un reforzamiento de la articulación de la rodilla por la parte mediana. Se lo pongo ahí con la intención de que entiendan que la pata de ganso está por fuera, está superficial con respecto a ese ligamento, es lógico. ¿Okay? Yo quiero saber, hacer una pregunta como esa, hay que saber ubicarse ahí, o sea, para tener una idea de que el ligamento está fijado en la articulación. ¿Okay? Por fuera va a venir la pata de ganso en relación directamente a la tibia. ¿Okay? Entonces el ligamento colateral interno ahí siempre profundo con respecto a la pata de ganso. Y entre el ligamento y los tendones hay una bolsa serosa que se inflama en algunos casos. Produce una patología que se llama bursitis, inflamación de la bursa, que es como se llama eso, un colchoncito ahí formado por la serosa, ¿okay? Que se inflama y produce dolor. Está ahí con la intención de facilitar el deslizamiento de esos tendones cuando ocurre el movimiento. ¿Sí? Entonces recuerden, toda la pata de ganso está superficial con respecto a ese ligamento. ¿Sí? Entonces lo que la pregunta en el examen, por favor, esto, superficial, de Tim Marín, no, ¿verdad? La idea es entender por qué respondemos esto. ¿Sí? Como si usted estuviera operando al paciente. Piel subcutánea por neurosis, le consigo los tendones primero, y para poder tocar el ligamento, que sepan los tendones, lógico. Entonces hay que pensar así en anatomía, jóvenes. ¿Ok? Y así van a entender y aprender anatomía. Si no, van a pasar por aquí como si nada. Si no anatomía nunca en su vida. Esa materia que sirve. Ya veremos. Después tienen que ser neurocirujano, quieren ser cirujano, quieren ser todo, etc. Entonces no olviden anatomía. Entonces paren como tienen una idea. Ok. Miren la bursa, ¿okay? La bolsa serosa entre la pesancerina, como se llama, o sea, un poquito del latín, se llama pesancerina también, lo van a ver así, ¿okay? Con ese nombre. Nosotros decimos pata de ganso. Bien, ahí está. Sartorio, restringido y semitendinoso. No es el semimembranoso, semitendinoso. Hay un libro que está antes de la edición de Gata y Rey, de esta edición, que tiene un error, que coloca el semimembranoso ahí. Entonces recuerden, es la quinta edición, corrige eso. Es un libro negro, patado negro o azul, ¿ok? Recuerden, que va a tocar ese error. Se dice semimembranoso, pero es semitendinoso. Bien. Bueno, ya vimos los músculos, ahora los músculos es más sencillo que el resto de lo que hemos visto. Ahora vamos a ver la parte vascular, que eso sí es importante, ¿ok? Nuestras arterias son arterias importantes. Es muy frecuente en las lesiones, sobre todo hace un poco de años, cuando había mucha violencia en este país. Oye, yo recibía muchas heridas por arma de fuego, muchas lesiones femorales. Había que reparar, lo hacíamos en la guardia. No, toda la noche repasando lesiones vasculares. ¿Ok? Entonces, una particularidad que tiene la fascia lata, en esa función de contención, también sirve para contener una hemorragia de una lesión de un vaso de este, sobre todo la parte arterial. La parte venosa de este, o la parte arterial sí, recuerda que son dos vasos que tienen mucha presión. Entonces, claro, la bala entra es un huequito en la fascia lata, ¿okay? Ese huequito no va a permitir que salga el cerebro si rompa la arteria, ¿okay? A menos que se rompa toda la solución que tú ibas a hacer y toda la piedra subcutánea de la proneurosis, ponga el vaso y el vaso se va a desangrar el paciente por ahí. Pero si es una herida normal, una herida simple, porque entró, perforó nada más el huequito de la bala, perforó la proneurosis, entonces rompió la arteria se rompe, por supuesto, se desangra el paciente ahí, pero hay un momento que la presión para el sangrado. La proneurosis sirve de contención. No se expande más y ese paciente puede llegar y se le puede salvar la vida. ¿Ok? No abre, por supuesto, pero abrir, coloco una pinza aquí. Vamos a suponer que la lesión fue aquí. El paciente le dio un tiro, entró aquí. Perforó la fascia blanda y perforó, por supuesto, la arteria aquí en este punto. Bien, se expande y llega un momento que no va a sangrar más, porque la misma presión que se crea dentro del hematoma hace que pare el sangrado. Se produce un coágulo ahí y se para el sangrado.
A diferencia del torero, el torero como está todo roto, es imposible. Eso se da muy bueno, lamentablemente, pues, no hay manera de que nada lo contenga el sangrado, ¿no? Los vasos pues, comienzan a derramarse todo. Entonces, le di a aquí, entonces, claro, yo antes de entrar, busco la zona de arriba, pincho el vaso principal, con una pinza vascular, y después abro la zona. Abro la zona, la abro por plano, por supuesto, abro los actores, lo separo por un lado, meto un seco y ya. ¿Okay? Que si me meto directamente, si me hace un control arriba, se me desarrolla el paciente también. ¿Okay? Entonces, por eso, lo primero que hace una zona vascular es pinzar aquí. Pinzar aquí arriba, aquí. Para que no haya más sangrado por abajo. O sea, si entro por ahí, preparo mi arteria. ¿Okay? Para que tengan una idea de qué sirve esto. Ok. Entonces aquí tenemos los vasos femorales. La arteria femoral es continuación de la ilíaca externa. ¿Recuerdan? Así como cubría la axilar, y luego pasó la subclavia que pasaba axilar, ¿sí? Era la arteria matriz de todo el miembro superior, aquí pasa lo mismo. Si usted agarra y corta el vaso de arriba, hay que estar aquí, ¿qué va a ocurrir? Nada, se muere por todo el miembro inferior. Porque tengamos una idea de qué sirve esto. Entonces, ¿qué? Mira la arteria femoral, continuación de la ilíaca externa, justo el nivel de cambio de nombre es el ligamento inguinal. ¿Bien? El ligamento inguinal, la ilíaca externa y la arteria femoral. ¿Bien? La arteria femoral va a descender en una especie de fosa, que es el triángulo de escape. Lo vamos a describir luego. Luego, esos dos vasos vienen, por supuesto, la vena ilíaca externa y la arteria ilíaca externa a continuación, que son los vasos femorales, va a descender, se cuenta que en primer lugar, la vena está por dentro de la arteria. Luego hace una especie de rotación y la vena se pone por detrás de la arteria. ¿Okay? Justo hacia la parte distal, hacia la zona obliqua, hay un cambio de ese trabajo. ¿Okay? Arriba, la vena está por dentro y la arteria está por fuera. En la parte más distal de ese conducto que estamos viendo ahí, entonces la vena se ubica por detrás de la arteria femoral. ¿Okay? Entonces vamos a aprovechar esta foto, esta diapositiva, para dividir la arteria. La vamos a dividir de la siguiente manera, una femoral común, ¿ok? Y luego, en un trayecto más o menos de unos 5 centímetros o menos, eso tiene ciertas variaciones, ¿ok? Se va a dividir o va a dar una rama, que es la rama de la arteria femoral profunda, que es la llamada arteria del muslo, es la que realmente irriga el muslo, la femoral profunda. La otra la vamos a llamar femoral superficial, que otro libro la llama simplemente femoral. ¿Okay? La femoral superficial simplemente va de paso por ahí. Es la que va a llevar la irrigación a la parte distal del miembro inferior. ¿Okay? Entonces usted puede cortar la arteria femoral profunda aquí, y probablemente no pasa mucho porque hay anastomosis. Pero si usted corta la arteria femoral aquí, se fregó, porque va a quedar sin irrigación el resto del miembro inferior. ¿Qué entendemos eso? ¿Okay? Entonces, femoral común, femoral superficial y femoral profunda. Bien. La disposición de la misma. Okay. Entonces, la femoral común, ese tronco común va a dar 4 ramitas. Una primera rama que asciende hacia la grasa del abdomen, o sea, hacia el subcutáneo, que se llama subcutánea abdominal o epigástrica superficial. ¿Bien? Atraviesa la conducción del muslo, por supuesto, en este caso la fase piriforme, es un agujerito y se va hacia la superficie, hacia la grasa del abdomen. Es la subcutánea abdominal o epigástrica superficial. Es como una arteria, es como una vena, ¿no? Una arteria subcutánea. La otra es la circunferencia ilíaca superficial, que es paralela al ligamento inguinal, pero va en el subcutáneo. ¿Okay? La otra son las pudentes externas. ¿Bien? Recuerda que vimos una arteria pudente interna, ¿se acuerdan? ¿Dónde la vimos? La arteria pudente interna. ¿Recordamos eso? La pudente interna es rama de qué? Ya la vieron en la clase del qué, y que es el glúteo. ¿Se me olvidó? Como una semana. Ok, entonces lo que se llama pudentes externas porque hay una interna. ¿Qué rama de la ilíaca interna? Ok, la ilíaca interna que ahora mismo
clase de epitelio glúteo. Entonces una pudenda es superficial y también se llama superior, y la otra que es la pudenda interna, profunda o inferior. Superior e inferior con respecto a qué? Al callado de la vena safena magna. La vena safena magna es un callado, es una curva para meterse o desembocar en la vena femoral. Entonces la pudenda interna superior se pone encima y la otra por debajo. O superficial y profunda, porque la otra es subcutánea y la otra atraviesa la pronuncia de la zona de Perené para llegar a la región pudenda, que es la región genital. Pudendo viene de la palabra pudor, en latín, pudor, la zona pudenda, las zonas de pudor. Ahí está la parte, la parte sexual, por esa razón se llama así, es una pudenda. Ok, la otra es la femoral profunda, que como le dije, es la arteria del muslo, es la arteria que nutre al muslo. La superficial va de paso, ¿ok? Simplemente va de paso a unas ramitas que son ramas musculares, pero que no tienen mucha importancia. De hecho, uno puede agarrar las ramitas musculares, las coge y no pasa nada. Porque la otra, la femoral profunda, es la que irriga o la que nutre a esos músculos del muslo, ¿ok? Bien. Entonces, en la femoral profunda de la arteria del cuádriceps, es la que da una ramita para cada uno de los bastos del cuádriceps. La circunferencia femoral externa o anterior, la circunferencia femoral interna o posterior, ¿okay? Y las perforantes, como el final de ella. Esas perforantes atraviesan esos aguditos que formaban el tendón común del aductor mayor, ¿recuerda? A su llegada a la línea áspera. Entonces, esos aguditos están perforados por esta arteria, que es la rama perforada, como la parte final de la arteria, para irrigar el compartimiento posterior. ¿Okay? Sirve para eso, para irrigar el compartimiento posterior del muslo. Entonces son generalmente tres. La tercera se dice que es la rama terminal de esta femoral profunda. Bien. También está como rama colateral la genicular descendente o anastomótica magna. ¿Okay? Antes de abandonar el conducto de Hunter, que lo vamos a ver en un ratito, que es el conducto que protege al paquete vascular, ¿okay? Está la anastomótica magna o genicular descendente, esa femoral superficial. Es la única rama que hay, la rama muscular. ¿Okay? Luego de atravesar el hiato del tercer aductor, que es un agujerito que forma el tendón del tercer aductor, lo que está fijando, ¿okay? Pasa a llamarse arteria poplitea. ¿Cómo es? Poplitea. No estoy de medicina, tiene que decir poplitea. ¿Cómo es? Popliteo, ¿verdad? Eso es difícil, hay gente que no sabe. Incluso médicos no saben cómo se popliteo, porque no lo vieron en clase nunca. Vieron una anatomía por parasistema. No, lo llaman por parasistema. Así como si te va en la noche. ¿Sí? Bueno, me alimentaron, mire, la femoral profunda, la superficial, que continuación la pongo aquí, y esto que está aquí, el anillo del tercer aductor, ¿okay? La vaina vascoaductora, que cierra ese anillo del tercer aductor, y ahí para abajo, este anillo del tercer aductor se llama arteria poplitea, porque va a meterse en la región poplitea. ¿Y la arteria de la rodilla no se cuenta? Es la misma. La anastomótica magna es la misma descendente de la rodilla. ¿Okay? Que atraviesa ese tabique que cierra el anillo del tercer aductor con el nervio safeno. Vamos a ver al final. Bien. Otra vez el esquema de irrigación. Bien, hemos quitado todo. Bueno, vamos a hablar del nervio femoral. Aprovechar esa foto que tenemos ahí. Miren el nervio femoral, por fuera del psoas, rama del reflexo lumbar, atraviesa el hiato que les dije, o sea, la laguna muscular o neuromuscular, pero el nervio también. Entonces, el nervio, esto es la citillino-pectina, aquí en este punto, y miren cómo se distribuye cada una de las ramas del cuádriceps. Y cada una de esas ramitas nerviosas del femoral se acompañan de una arteria que es rama de la arteria del cuádriceps, que es rama también, ¿verdad?, de la femoral profunda. Luego tenemos unas ramas sensitivas, que son el femoral intermedio y el medial,
Y luego tenemos otro que es muy importante, que es el nervio safeno. O safeno interno, en algunos libros, o safeno interno safeno. Este nervio se mete a acompañar al paquete femoral en el conducto de Hunter, el conducto de los aductores. Bien. Y después atraviesa, no da rama. El nervio safeno no da ramas en el muslo cutáneo. La rama cutánea del muslo no tiene nada que ver con el safeno. Una vez que atraviesa la fase aductora que cierra el nervio tercer aductor, sale acompañado de la arteria genicular descendente o anastomótica magna, llamada de la femoral superficial. Y se distribuye en la cara interna de la rodilla, de la pierna, del tobillo y pie. Ese es el nervio safeno o safeno interno, que va a ser como el satélite de la vena safena magna. ¿Ok? Él va descendiendo, es el miembro inferior, y la safena va ascendiendo. Y van juntos los dos en ese trayecto, en el subcutáneo. El único punto entre el safeno y el subcutáneo es cuando tenga el conducto de Hunter. ¿Ok? En esta zona. Después es superficial. ¿Ven? No voy a ver. Y bien aquí, la laguna muscular aquí, desde arriba, la laguna vascular es la parte medial, la cintilopectina, se está rudo, las dos cosas, los dos orificios, se encuentra el psoas ilíaco y el nervio femoral pasando por el mismo orificio. ¿Okay? Igual, se encuentra que todos los elementos profundos están por detrás de la polidosis, en la fascia larga. ¿Okay? Este huequito no existe realmente, porque la safena magna se fusiona con esa fascia cribiforme, que es la parte medial superior de la fascia larga, que cubre al triángulo de Scarpa, o triángulo femoral. ¿Okay? Bien. Vamos a ver el famoso triángulo femoral. A ver si estamos en capacidad de entenderlo, pero todavía vimos todo. Entonces, miren aquí arriba, la laguna neuromuscular, como le pasa aquí, el psoas ilíaco, en su paso de la pelvis hacia buscando el tendón que va al trocánter menor, la cintilopectina, que separa eso de la laguna vascular, miren cómo, el paquete vascular, la vena por dentro, la arteria por fuera, el nervio un poquito más afuera, ¿okay? Separada la arteria del nervio de la cintilopectina. Eso se lo tienen que aprender así hoy, ¿ok? Se pregunta así en el examen. ¿Bien? Ok. Entonces, vamos a conocer qué es. ¿Está bien? ¿A la hora? No, temprano. F1. Ok, ¿eso tiene que funcionar? Difícil de clase esa música. Bueno, vamos a hacer a las 7 de la mañana. F1. Ok. ¿Qué más había por ahí? ¿Qué más había por ahí? El lunes a las 7 entonces. Mi grupo, ¿quién está en el grupo? ¿Quién nadie? Colmo. El lunes a las 7, el primer grupo. El grupo. Se supone que yo voy invirtiendo lo que le tocó el primero, después el segundo. ¿Okay? Ya vieron el primero. Tengo que claro, todo. Y la fase cribiforme, mira cómo está separado por su lado. Con todo. Está preguntando cosas de péndice, que no le dije eso, boludo. Fase de péndice. El nervio, ¿cómo se llama? El femoral, no lo mismo. Mira, entonces, después no, ¿le vas a hacer el examen? Claro, que es el examen. Claro, los huesos están ahí. Bueno, está fuera ahí. No importa, sí. Hay un problema con el hueso, pues. ¿A las 2? No, yo le hago el examen de niño. No, a las 2 tengo que ir. Ah, bueno, claro, a las 2 tengo que ir. Bueno, muchachos. ¿Están viendo entonces? Mañana les publico. Ah, la 2. ¿Está lista? La nota tú no me envías. La de grupo mío. La de seminario. Yo creo que te empieza, ¿no? Pues yo sé que los muchachos no te han enviado a ti. A mí no. Mañana, ¿cuándo quieres? Mañana. Bueno, por lo menos. Algo. ¿Está claro esto? Miren aquí, este es el triángulo femoral, miren lo que es el triangulito. Esto es el techo, aunque tiene todo el techo, colocamos para allá, esta es la fase cribiforme que yo les digo.
¿Qué significa cribiforme? ¿Qué leyeron por ahí? Que tiene huequitos. Entonces, ¿a qué se parece? ¿Por qué se llama cribiforme? Se parece a una criba, ¿verdad? Una criba es un tamiz o un colador. ¿Un colador? El paquete. Es un colador o un tamiz o una criba, también se llama criba. Por eso se llama cribiforme, tiene forma de criba. Un poco de huequitos ahí, por donde salen los vasitos perforantes y los nervios. Es la única forma que salga de la parte profunda. Entonces vamos a colocar el triángulo circular. Ese puede que lo vamos a imaginar no como una figura en el plano, de dimensión 2, sino tridimensional. Bien, tiene un piso, que es esa fosa que están viendo ahí atrás. Por dentro el músculo pectíneo y por fuera es el psoas ilíaco, la función del psoas con el ilíaco, o iliozoa, psoas ilíaco o iliozoa. Entonces, aprendérselo así, por dentro tiene que estar pectíneo y por fuera psoas ilíaco. ¿Tiene sentido? Que se lo aprendan de cada dos, no. Pectíneo por dentro, psoas ilíaco por fuera. Esa pequeña fosa es donde descansa el paquete vascular femoral. Bien, así tenemos que entenderlo, por una fosita. ¿Okay? Luego tenemos un piso, tiene los límites superior e inferior. El límite superior es el ligamento inguinal. ¿Bien? El pie, también el pie de la ingle, ¿verdad? ¿De dónde a dónde? El ligamento inguinal. Eso no se lo tengo que olvidar nunca. Espina ilíaca superior, que es un punto de referencia anatómico, bioscópico, que se toca, ¿okay? A la espina del pubis, el tubérculo púbico. Bien, eso representa el pliegue, ahí está el pliegue de la ingle. Esa zona se llama ingle, la zona de flexión entre el muslo y la cadera. ¿Ok? Entonces tiene un límite medial o interno, que está representado por el borde externo del músculo aductor mediano o primer aductor. ¿Ok? Aductor mediano, primer aductor. ¿Ok? También, no es el límite, el borde medial del aductor mediano o primer aductor. ¿Ok? Es el borde externo, que hay libros, por un error, también está en Gardner Gray ese error. La quinta edición hace esa corrección. Fue un error, me imagino que fue la traducción al español. ¿Ok? No es este borde, es este borde, el borde externo del aductor mediano. ¿Ok? Y el otro límite es el borde interno medial del sartorio, ¿no? Del sartorio, ¿bien? Entonces por fuera, el borde medial del sartorio. Por dentro, el borde lateral del aductor mediano. Sí. Porque si ponemos el borde medial del aductor mediano con un piso mucho más amplio, no tendría mucha utilidad clínica eso. Ese triángulo lo van a ver en los libros clásicos como el triángulo vascular de Scarpa. Y le doy ese nombre propio que se usa mucho en clínica. Hablamos del triángulo de Scarpa y no hay ningún problema con eso. El autor mediano, el primer autor. El primer autor que es el primero que vemos, pues, se usa profundidad. ¿Está bien entonces? Como un elemento tridimensional, miren cómo están cortados los vasos. Mira cómo se cortó aquí. Miren cómo está cortado esto. Ahora vamos a cerrar esa pirámide. ¿Ok? ¿Qué nos forma una pirámide? ¿Vieron? ¿Quién forma el techo entonces? La fascia lata, pero una disposición especial de la fascia lata adelgazada, ¿okay? Que es la fascia cribiforme, muy delgadita. Encima de ella está la piel, el subcutáneo de la piel, ¿ok? Entonces, ¿por qué entender? Simplemente como entonces el paquete vascular está superficial ahí. Podemos tocar el pulso. Si se toca el punto medio entre la espina superior y la espina del pubis, tocan el pulso femoral y el pliegue de la ingle. ¿Sí? Háganle el ejercicio, ustedes mismos. ¿Sí? ¿Tocaron el pulso? ¿Ok? Punto medio entre espinal superior y espina del pubis. ¿Ok? Ahí tocan por debajo del ligamento espinal, por debajo del pliegue, la arteria femoral. Cuando llega un paciente de emergencia, lo primero que uno busca son los pulsos. Radial presente, carótida presente, femorales presentes, tibiales posteriores presentes, poquito difícil palpar. Eso tiene una idea más o menos si hay alguna lesión vascular en algunos puntos. ¿Okay? Ausente el pulso carotídeo derecho, ausente, lo tocas aquí arriba, si tienes
Tienes una duda, toca la arteria temporal superficial, oye, ausente, y hay un hematoma aquí, y hay una lesión de la carótida, porque esa rama la da la carótida. ¿Ok? Braquial, toca por braquial, como esto, ¿ok? Eso es lo primero que uno hace cuando el paciente llega a la emergencia, un accidente, etc. ¿Ok? Entonces, fácil de palpar este, si no lo palpas, oye, ese lado tiene que estar roto el vaso. ¿Ok? Si tú palpas el de aquí, lo palpas este, y el paciente está chocado, ¿qué vas a hacer? Una lesión arriba en la ilía, ¿ok? Que es la división de la aorta. Ilía interna y ilía externa, o ilía como derecha o izquierda, ¿no? Para que tengamos una idea de para qué sirven esas cosas. Entonces, esta la palpa fácilmente. Tengo que tomar una muestra de sangre venosa porque el paciente tengo que mandarle a hacer tipiaje y tengo que mandarle a escuchar el tipo de sangre, y además de eso quiero medir el hematocrito con el que llegó el accidente. ¿Qué hago? Estas venas se colapsan porque el paciente está chocado probablemente, toda la tensión está baja y las venas se colapsan. ¿Okay? Es difícil tomar esa vía, porque tomas una vía central. Entonces, ¿qué haces? Para el pulso femoral y busca por dentro y ahí tiene que estar la vena. Mete la agujita, se llena fácil porque es una vena de mucho calibre. Listo, seguimos sobre el paciente. ¿Ok? Entonces yo toco aquí el pulso, a la arteria y conecto a la vena. Entonces ahí meto la agujita y tomo la muestra. ¿Eso es qué? Por anatomía, muchachos. Los límites entonces otra vez. Vamos. Autor largo es el otro nombre del autor mediante. Autor largo, autor corto, autor mayor. Primero, segundo y tercer autor. ¿Ok? Bien. Miren esta foto, vista desde adelante. Es para que observen, que hay que mirar arriba, ¿verdad? El borde superior del pubis. El borde superior del pubis, completo. Este es el borde anterior del coxal, completo. ¿Okay? ¿Se acuerdan? Cuando comenzamos, espinilla anterior superior, escrotabular nominal, eminiscus púbica, espinilla anterior inferior, ¿okay? Esta zona que es la parte superior del pubis, el pecten, donde está la cresta pectínea. ¿Okay? Y este ligamento es el ligamento pectíneo, el ligamento de Cooper. ¿Okay? En inglés. ¿Okay? Miren cómo el ligamento inguinal se separa y avanza hacia afuera sobre el pubis y forma un ligamento que es el ligamento de Gimberg, un ligamento lacunar. Bien, porque forma el límite de la laguna vascular. El límite medial de la laguna vascular. Se llama lacunar. Eso viene de laguna. Muy temprano. Muy rápido. A pesar de todo. Entonces, ligamento lacunar o ligamento de Gimberg. ¿Okay? Se usan esos términos, Gimberg, Cooper. Pueden usarlo, porque en clínica, en los libros de cirugía, pues se usan esas palabras propias. ¿Okay? No están obligados a decirlo. Pero si lo dicen, tienen que escribirla bien. No escribo ustedes de la gana ahí. ¿Cómo es? O sea, simplemente le dicen ligamento lacunar y al otro le dicen ligamento pectíneo, porque se monta sobre la cresta pectínea, por eso se llama así ligamento pectíneo. Y ahí es que parte el pectíneo, el músculo pectíneo por abajo. Entonces tenemos la laguna muscular o neuromuscular separada de la otra laguna, que es la laguna muscular, que es la cintillo-pectínea, que se monta sobre la misma. Es un espesamiento posterior del ligamento inguinal que se monta en tabique, en forma de tabique oblicuo sobre la eminencia iliopúbica. ¿Ok? O iliopectínea. ¿Sí? Entonces, la laguna muscular tenemos ahí al psoas ilíaco, en ese corte, y aquí tendríamos al nervio femoral. Es la manera como el nervio femoral llega al compartimiento anterior del muslo. Y así tiene que aprenderse, ¿ok? Aquí igual, la laguna vascular. Aquí hay un anillo, que es el anillo femoral, que está justo por lateral al ligamento de Gimberg. ¿Okay? Eso tiene cierta importancia quirúrgica. Ese anillo está cerrando un conducto que se llama conducto femoral, que es una especie de embudo que va desde esta zona hasta la llegada de la vena safena magna. ¿Okay? Eso normalmente no tiene ningún contenido, pero es un espacio potencial por el cual puede desviarse algún componente intraabdominal, bien sea grasa preperitoneal
o bien sea un asa intestinal, ¿ok? Y producir una hernia en un paciente que se puede encarcelar y puede conducir pues, a una catástrofe. O sea, se puede perforar el asa intestinal y el paciente puede morir por eso, hay que operarlo, se diagnostica. Entonces, una zona débil de la pared abdominal, ¿vieron? Se llama anillo femoral, que forma la base del conducto femoral. ¿Bien? Bien. ¿Qué tipo de hernias podemos encontrar ahí? Hernias crurales se llaman, o hernias femorales. ¿Una operación de eso? ¿Tuviste? Sí, cuando era pequeño. ¿Te operaron eso? Sí, Yo estaba el niño, ¿qué edad tenía? 8 años. ¿Verdad? Más el paciente viejito, ¿no? Pero también puede ocurrir, si era muy amplio el anillo, métese ahí, probablemente se metió grasa peritoneal. Entonces se mete, sacan eso de ahí y hay que poner un tabique libre para que no se forme otra vez. Entonces recuerden eso, la aplicación clínica de esto. ¿Ok? Anillo femoral. Anillo ahí, un espacio potencial por el cual pudiese pasar un procedimiento abdominal hacia esa región. ¿Ok? Y entonces luego tenemos aquí en la laguna vascular la disposición de los vasos, porque hay que aprendérselo así. Vena por dentro, arteria por fuera, ¿ok? Vena, arteria. Y cuando yo les diga el paquete vasculonervioso femoral, y adentro afuera van vena, arteria y nervio. Y así se lo van a aprender para todo el resto de su vida. Van, vena, qué pequeño, ¿ya? Vena, arteria y nervio, ¿sí? Ok. Entonces la única manera de que ustedes, acabar al paciente que llegó, tomar un pulso, es para afuera o para adentro, le voy a meter la aguja. ¿Ven? Se puede dentro, ¿verdad? Con la aguja, sin problema. ¿Está bien? ¿Está claro? Bien. Ligamento de chimbre no lateral. Vamos a verlo más bonito aquí, ¿verdad? Una foto de contrario bien bonita. Saben el examen, por supuesto. ¿Ok? Entonces tienen que saber. Esta también le llaman la parte medial de esta zona, se llama senda linfática. Hay un cambio ahí, se llama ganglio que es el cambio, el último cambio superficial para comunicarse con los ganglios profundos que están en la pelvis. Los ganglios linfáticos. Entonces miren la disposición. La vena, la arteria, la cintilopectina y el suave ilíaco y el nervio femoral. ¿Qué nervio será este que está por fuera, que no pertenece a la laguna? Pasa por fuera de la laguna, pasa por debajo del ligamento inguinal en relación con la espina de lo superior. ¿Qué nervio será este? Este. ¿Cuál es? El femorocutáneo. ¿Ok? Si le dicen femorocutáneo solamente, nos estamos refiriendo a esa rama del plexo lumbar, ¿no? ¿Se acuerdan? El E1 y el E2 que nace del E2, ¿sí? El E2 es el E3. Recuerda que está el recto femoral, que está por delante del suave y este que va por fuera, buscando la espina superior. Entonces, ese nervio, el femorocutáneo lateral, como se le llama así, podemos decir el femorocutáneo lateral, que recordamos el territorio de inervación de ese nervio. Es un nervio cutáneo, un nervio sensitivo. Es un nervio que si yo lo corto, ¿qué va a ocurrir? Yo tengo que dar al paciente. Entonces no me di cuenta y lo que ve con el electrobisturí. ¿Qué le pasará a ese paciente si le corto el nervio femorocutáneo? Ajá, se pierde la sensibilidad de la cara anteroexterna del muslo. Toda esta zona queda sin inervación. Es una anestesia. Una anestesia en esa zona. No se siente nada. Usted agarra una aguja y puye al paciente y no siente nada. ¿Ok? Nada. Nada. Bien, ¿está claro eso? Y sale en el examen, vamos a dejar mal ahí, ¿no? No va a responder a la pregunta. Pero va a dejar blanco. ¿Los pacientes de la arteria y la vena tienen nombre? No, está bien, no. Eso se llama todo vaina vascular. Vaina vascular como un tabique que la separa, no tiene nombre propio. ¿Ok? Vamos a seguir entonces. Bien, entonces miren cómo se ve la cosa. Miren el esquema, es bonito. Yo le tomo esta diapositiva deben tenerla por ahí. Entonces la puedo enviar igual. ¿Ok? ¿Está viendo? Súper, chévere. Aquí dice nervio crural, ese es el término que usa la terminología francesa. ¿Ok? Dice crural, pero es femoral. ¿Ok? No le decimos ahora crural. Lo que pasa es que se estaba en ese libro, se me olvidó, en esa foto que tomé, se me olvidó una vez colocarla.
Bueno, ahora vamos a otra cosa. Vamos, bueno, acá tengo el femoral, ¿verdad? Acá está el piso, y eso lo conocemos. Eso lo sabemos, lo vimos en la primera foto, ¿se acuerdan? Pacientes que llevan ahí el torero ese, no le dan al pobre toro ese y le dan su. Ellos lo suben. ¿Ok? Bien. Vamos a hablar del conducto de Hunter, o conducto de los aductores. ¿Ok? Y aquí se tiene que llevar la idea de ese conducto de Hunter. Si no es como si no hubiera estudiado la medicina o la anatomía. ¿Okay? Conducto de Hunter. Ese nombre en inglés. Se lo doy en inglés porque ese término se usa. Usted va a dar un libro de cirugía y no le dice conducto de los aductores, le dice conducto de Hunter. Porque este cirujano inglés porque le dio el nombre. Hunter. Hunter, se escribe Hunter, pero Hunter. Ok, entonces ya saben. Esto es un conducto muscular que protege al paquete vascular una vez que salió del triángulo de Descartes. Dense cuenta, en el triángulo de Descartes o triángulo femoral, esos vasos están expuestos. Vieron que se tocaron el pulso sin ningún problema ahí. Está expuesto ahí, o sea, piedra subcutánea, fase criniforme y ya está el vaso ahí. Los vasos están expuestos ahí. Aquí no. Una vez que llegamos al vértice del triángulo de Descartes, ese paquete vascular es protegido por estos músculos. ¿Ok? Una especie de túnel que forma por dentro el vasto medial del cuádriceps femoral. Por la parte medial y atrás tenemos a los aductores, al aductor mediano y al aductor mayor, ¿okay? En orden descendente, el aductor mediano y mayor, ¿no? Como el piso de ese espacio, y cerrando esto, como el techo de esto está formado por el músculo sartorio, que viene de afuera adentro, ¿okay? Tomándose algo y cerrando ese conducto. ¿Bien? Miren lo anterior, no se ve aquí. Ok. Comienza ahí. Miren cómo termina en el anillo del tercer aductor. Y el anillo del tercer aductor pasa a la región oblitea, o sea, la región posterior de la rodilla. ¿Okay? Miren el corte transversal. Según aquí, el vasto medial, los aductores, y cerrando la cosa aquí, tenemos al músculo sartorio. Miren el subcutáneo, hay una vena que es la vena safena, se ve el subcutáneo, el resto de la estructura está profunda. ¿Qué importancia tendrá eso? Si yo tengo, seguro el paciente que le dieron el tiro en el muslo, porque se me dio el muslo, ok, ¿qué hago yo? Yo hago una incisión, siguiendo más o menos el trayecto del músculo sartorio, corto, abro la poneurosis, identifico el músculo sartorio y lo separo de un lado. Ok, al separarlo, eso que está por detrás, ese pensamiento de la columna que está por detrás, es el paquete vascular femoral. Si el paciente está chocado, probablemente no se siente mucho el pulso. ¿Ok? Comienzo a disecar eso, yo sé que ahí está el paquete vascular hasta que lo diseco y consigo el vaso principal. ¿Ok? Para eso sirve. Entonces yo separo al sartorio. Entonces este músculo que está aquí lo puedo rechazar hacia afuera, no hacia adentro, realmente lo hago hacia afuera, y ya dejo el paquete ahí expuesto. Y puedo disecarlo con cuidadito, con unas pinzas vasculares especiales, y bueno, diseco mi vaso. Y lo puedo reparar. Entonces recuerden eso. ¿Ok? Miren cómo se ve. Miren al trasluz cómo se ve el sartorio formando el techo de ese conducto. ¿Ok? Miren ahí otra vez. ¿Vieron? Allá arriba estamos, ¿dónde? En el triángulo de Descartes. ¿De acuerdo? Donde están saliendo las ramitas de la femoral común. Allá está la femoral profunda. La femoral común es la subcutánea abdominal que sube hacia la piel, hacia la grasa de la parte anterior del abdomen. ¿Okay? La circunferencia superficial, las cubetas externas superior e inferior, superficial y profunda, que son ramas de ese pequeño trayecto femoral común que puede medir hasta 5 centímetros de longitud, pero puede medir menos también. Inmediatamente cuando va a la femoral profunda, ya la otra se llama femoral superficial, es la que se mete dentro del conducto de Hunter. O sea, se mete, por supuesto, en el triángulo femoral, pero también está dentro del conducto de Hunter. Esto que está aquí, esta rama colateral de la femoral superficial, viene a ser la genicular descendente o anastomótica magna, que atraviesa justo el punto donde está el anillo del tercer aductor.
Hay una apolinosis que cierra ese anillo, que es el tabique vasto traverso, ¿ok? O vastoaductor. Ok. Miren ahí, el trayecto. Miren el hiato del aductor, comienza en el vértice del triángulo femoral. Y este esquema bien bonito, miren cómo entonces el conducto de Hunter comunica directamente el triángulo femoral con el rombo popliteo o la zona poplitea a través del anillo del tercer aductor. O sea, aquí el vascular femoral está protegido de este conducto hasta que se abre aquí el conducto y entra directamente a la región poplitea. Me pareció bonito ese esquema. Bien. ¿Alguna pregunta? Nada. Ok. Nunca pregunté, yo siempre sigo de una vez. Bueno, ok. Miren, esta es la región poplitea. Tanto les he hablado. ¿Ok? La región poplitea es la región posterior de la rodilla. ¿Ok? Importancia. En esa fosa, pues, transita la arteria poplitea, que es continuación de la misma femoral que acabamos de ver. ¿Ok? Entonces, una especie de rombo, o sea, así el rombo popliteo, pero también tiene una forma tridimensional. Así como vimos el triángulo de Descartes como una pirámide, una estructura tridimensional que es igual. ¿Okay? Vamos a ver los límites superficiales y otros límites profundos. Entonces miren como aquí, la parte externa, aquí tenemos el bíceps femoral, aquí tenemos el semimembranoso y aquí tenemos a los gastrocnemios o gemelos. ¿Okay? Los músculos que vamos a encontrar con la pierna. ¿Bien? Y aquí tenemos los vasos poplíteos. Se cuenta cómo lo primero que vemos de atrás hacia adelante es la vena poplitea. Y hacia adelante está la arteria. ¿Por qué? Por la rotación que ocurrió arriba. ¿Se acuerdan? La parte anterior. Una rota sobre sí. La arteria que estaba anterior, que estaba lateral, se hizo posterior, la vena. Rotó. Y al final está en la parte posterior, por eso es lo primero que vemos aquí, la vena. Y la arteria está por delante. ¿Okay? Bien. ¿Okay? ¿Cómo se ve? Vamos a ver los límites, ya lo mencioné, ¿verdad? Superenterno, infraenterno e infrainterno. Eso que les acabo de mencionar. Gastrocnemio medial, gastrocnemio lateral, también el plantar delgado, que es un músculo que también forma parte de los músculos profundos de la pierna. Vamos a colocar una pierna. ¿Okay? Entonces tiene un piso. Así como el triángulo de Descartes tiene un piso, también tiene un piso. La cara poplitea de Fenn, la cápsula de la rodilla y la ligatura de forzamiento. ¿Okay? Y además de eso, el músculo popliteo. ¿Okay? O sea, la parte más profunda de la rodilla forma parte del piso. Y ahí se adiciona entonces el músculo que está delgado. Llega ahí, el músculo popliteo, pero el músculo está delgado, el popliteo. ¿Okay? Bien. El techo, la fase profunda y superficial. ¿Okay? ¿Qué hay ahí? Perforándose el techo, la vena safena magna. ¿Okay? Perdón, la safena menor o safena externa. ¿Bien? Que la van a ver cuando vean pie de dónde nace. Y las ramas terminales del nervio femorocutáneo posterior. ¿Sí recuerdan ese nervio femorocutáneo posterior? Cuando estudiaron el plexo sacro, auxilio, ¿no? Esa es una rama cutánea que rama de ese plexo. Entonces, tiene la finalidad de que inerva el punto sensitivo la cara posterior del muslo y termina en la región poplitea. Son ramas terminales ahí. Este nervio tiene la particularidad de que no es subcutáneo como los otros, sino es subaponeurótico. ¿Okay? Es profundo. No está en la grasa, sino que está profundo con respecto a la aponeurosis de la región posterior del muslo. Y por eso tenemos ramas terminales en la región poplitea, haciendo superficiales en la región poplitea. ¿Okay? El techo, perforando el techo de la región poplitea. El contenido, división del nervio ciático, de la poplitea, tenemos un ganglio linfático popliteo. Con respecto a la división del nervio ciático, hay dos maneras de nombrar a estos nervios. Son la rama del ciático mayor, el ciático. Ciático popliteo externo o ciático popliteo interno. Esa es la manera como, de manera clásica, se nombran estos nervios. La nomenclatura americana es más sencilla: nervio peroneo y nervio tibial. ¿Okay? Así lo vamos a conocer también. El nervio peroneo se va por la parte externa,
y el otro en continuación del eje mayor del ciático, el nervio tibial. ¿Okay? Entonces, el que se aleja, el que se va hacia afuera, hacia la parte lateral, es el nervio peroneo. Recuerden que en el miembro inferior, todo lo peroneo es externo y todo lo tibial es interno o medial. Pasa lo mismo en el miembro superior. Recuerden, cubital, todo lo cubital es medial, todo lo radial es lateral. Aquí, todo lo peroneal es lateral, todo lo medial es tibial. ¿Okay? ¿Sí? Entonces le decimos peroneo común y nervio tibial. ¿Okay? Nervio peroneo común y nervio tibial. O ciático popliteo externo y el tibial ciático popliteo interno. Pueden decirle de las dos formas, pero usamos más la terminología americana. ¿Okay? Nervio común, que sería el nervio superficial y profundo, y tibial. Ok, ahí vemos. Vimos su techo. Bien, columnoso. Las ramas de la poplitea. Esto será a nivel del tercer aductor. Bien, esta es la parte medial y esta es la parte lateral. Porque la anilla está hacia la parte medial. ¿Okay? ¿Sí? Entonces viene como la poplitea, una rama colateral y una rama terminal, que son la tibial anterior y el tronco tibio peroneo. Así lo conocen algunos libros. No hay controversia con respecto a la tibial anterior. El problema es con el tronco tibio peroneo. Algunos simplemente le dicen la arteria tibial y la arteria peronea la conocen como la rama colateral de la arteria tibial. O hacemos como dice Gardner Gray, simplemente el tronco tibio peroneo. ¿Okay? Que da la tibial posterior y da la arteria peronea. ¿Okay? Mismo. Entonces la arteria poplitea, genicular superior lateral, genicular superior medial, genicular inferior lateral, genicular inferior medial, genicular exterior, son las ramas. ¿Saben qué significa genicular? ¿Pensaría que va a ser que es normal? Ay Dios, me dijo que cada 12, julio. Julio, no sé, Dios. Ya si vienen ahí, tocaron la puerta ahorita. Bueno, vamos a terminar. Entonces, ¿qué significa genicular? Geno que significa rodilla, ¿verdad? Entonces, genicular es como un adjetivo, ¿verdad? Ok, a eso se refiere. Esas son las ramas de la poplitea, las ramas colaterales. Y las ramas terminales, la tibial anterior y el tronco tibio peroneo. Vamos a ver como dice Gardner Gray, ¿verdad? Ahí están la genicular superior externa, superior interna, ¿verdad? Inferior externa y inferior interna. Peroneo, ¿ok? El músculo popliteo que forma parte del piso de la región poplitea. ¿Okay? Esta es una anatomía, la red periarticular de la rodilla, así como existe la red periarticular del codo y la de la axila, ¿de acuerdo? La del hombro, ¿sí recuerdan aquella red? Aquí tiene menos importancia. Miren, esto para recordarle por dónde entran las estructuras desde la pelvis hacia los agujeros, porque permite comunicar la pelvis con el muslo. Aquí, hacia la parte anterior, el conducto subclaviano hacia la parte medial, y esto que está aquí tiene el agujero ciático mayor, ¿okay? Hacia la parte posterior, no hay pasa el nervio ciático, ¿de acuerdo? ¿Okay? Rapiliforme, rapiliforme. Okay. Eso lo vimos ya, ¿verdad? Estamos terminando ya. ¿Ok? Esto es con la intención que vean cómo las diferentes estructuras nerviosas van a cada uno de los compartimientos. ¿Bien? El compartimiento medial, el posterior y el anterior. Eso tenemos que estar claro, ¿bien, muchachos? La disposición de los nervios, el nervio, no busco nada, ¿qué nervio es ese? El nervio obturador, ¿no? Nervio obturador. Este es el conducto subclaviano, que viene aquí, el L4, el psoas, va a inervar el músculo motor a los músculos aductores y después terminar en una zona de aquí como el nervio cutáneo, ¿okay? El plexo subsartorial, que se llama así también. ¿Bien? ¿Miren ahí? Este es el nervio obturador, y la rama que pasa por detrás y por delante del músculo aductor menor. ¿Más ahí? No lo quiero compartir. Nervio femoral,
¿ok? Con su rama motora, medio cefeno, ¿ok? Eso me cae. Ese es el femorocutáneo lateral. ¿Cuál es este? El génito femoral. Esa es la rama femoral y la rama genital. ¿Okay? Que rama también del plexo lumbar. ¿Okay? Ahí viene esto, los diferentes nervios. Esto tiene que aprendérselo como mapa sensitivo. Oye, yo sabía que es parcial. Mapa sensitivo, se va a aprender los nervios, ¿ok? Se en el examen, ya siempre lo pregunto. Este es el técnico femoral, ¿ok? La rama genital y la rama femoral de arriba, en el triángulo de escala, ¿vieron? Ok. Mapa sensitivo otra vez. Nervio ciático. Bueno, está bien. Bueno, con esto lo hemos terminado. ¿Ok? Está bien. De todos modos, les voy a pasar la diapositiva. Para que la tengan ahí.